Bueno, como saben entonces, gracias por la presentación. Mi nombre es Julián Gómez, yo hago parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo hace ya 8 y complejos años trabajando aquí en Cali, por Cali y bueno, intentando hacer lo mejor posible. Antes de empezar la charla quisiera que alguien me contara qué fue lo que vieron en el día anterior para poder contextualizar y poder adaptar todos los contenidos que vamos a hacer y que ustedes pues reciban lo mejor de la Secretaría. Cierto lo que usted dice, pero más de fondo la ley lo que quiso hacer estaba muy enfocado en tema de atención a emergencias. O sea, antes del 2012 nos limitábamos era a la consecuencia, exactamente, de manera reactiva. Entonces, lo que hizo la ley 1523 del 2012 fue crear unos ejes adicionales que lo que hacían era poder hacer conocimiento del riesgo para entender el fenómeno, analizarlo, caracterizarlo y el componente de reducción del riesgo, que es bastante importante, que eso es en lo que nos vamos a centrar hoy principalmente. El riesgo de desastres y sus componentes, hacerles un englobe de qué significa la gestión del riesgo ya en temas técnicos de sus componentes y demás, enfocándonos en reducción del riesgo y sus subprocesos. Lo segundo es qué es reducción del riesgo y cuáles son sus subprocesos, como les comento, y la tercera es una evaluación entre comillas, eso no tiene ningún problema, solamente ahorita cuando vayamos por la última parte se conectan al Wi-Fi de aquí del establecimiento y se conectan para hacer un jueguito que se llama Kahoot, no sé si alguno de ustedes lo ha jugado. En su celular simplemente hay un código acá, ustedes meten ese código en el celular, les aparece en el celular la opción para poder responder, las preguntas aparecen acá y ustedes le dan el color de la respuesta correcta que ustedes consideren. Eso lo vemos más adelante, ¿listo? Sigamos entonces. Entonces, bueno, ayer vieron esta parte de los procesos de la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, ustedes ayer vieron esta parte de conocimiento, reducción y manejo, ¿cierto? Sí. ¿O no lo vieron? ¿Qué entendieron por conocimiento del riesgo? A grosso modo es eso. Conocimiento del riesgo es como, si dicen sus subprocesos, es conocer el riesgo. Básicamente caracterizarlo, identificarlo, zonificarlo, tasarlo, decir, si yo tengo aquí un río, entonces ese río me puede producir una inundación de tantos metros cúbicos, llega hasta este punto, etcétera, etcétera. ¿Qué hace reducción del riesgo entonces? Reducción del riesgo lo que hace es, ya con esta identificación del fenómeno, lo que hace son acciones de mitigación, básicamente, sean estructurales o no estructurales, porque las acciones no necesariamente son ladrillos pegados y concreto, no necesariamente eso es reducción del riesgo, eso lo vamos a ver más adelante. Se puede reducir el riesgo simplemente capacitando a las personas. O sea, lo que estamos haciendo acá, estamos reduciendo nuestro riesgo porque estamos conociendo a qué nos vamos a enfrentar. Y el tema de manejo de desastre, que ya lo va a dar el coronel Virgilio más adelante, es básicamente la atención de la emergencia, que también requiere una preparación para la respuesta a esa emergencia y una ejecución de esa respuesta a la emergencia. Sí, ahora entramos en materia respecto a lo que es riesgo. ¿Ustedes qué creen que puede ser el riesgo? O sea, el riesgo, ¿cómo se puede componer? ¿Cuáles son sus variables? Las básicas, o sea, tiene muchas variables socioeconómicas, culturales, físicas, eso es. Básicamente el riesgo es una amenaza por una vulnerabilidad, como está acá. Esta es la ecuación del riesgo, que básicamente a grosso modo, esto tiene otras subdivisiones, pero grosso modo es una amenaza, una fuente de amenaza, que es la fuente de peligro, lo que me puede afectar por o más, esto todavía está en discusión, la vulnerabilidad de las personas, la vulnerabilidad de la estructura y demás. ¿Qué entienden ustedes por amenaza? Eso es sí, temas de orden público son amenazas. Entonces, básicamente la amenaza, para que lo tengan claro, más adelante vamos a ver la definición como tal, pero la amenaza es el peligro que yo puedo, al que puedo ser susceptible que me vaya a afectar, ¿cierto? Y vulnerabilidad, ¿qué entienden por vulnerabilidad? Esa es una forma de vulnerabilidad. O sea, vulnerabilidad es qué tanto me puede afectar ese fenómeno. El entorno, básicamente hay una etapa en la vulnerabilidad que es vulnerabilidad corporal. O sea, una persona de tercera edad, por ejemplo, para poder evacuar, va a ser mucho más complejo que evacúe de un edificio a un adolescente de 17 años. Una persona en estado de gestación va a ser mucho más complejo que evacúe que una persona de 25 años. Entender que la vulnerabilidad no es solamente donde estamos, no es la estructura, sino también nosotros individualmente lo que podemos hacer y responder frente a una emergencia. Entonces, esta ecuación de amenaza por vulnerabilidad nos da el riesgo, y es que tanto la probabilidad de que esa amenaza me vaya a afectar dependiendo de la vulnerabilidad que tengo yo. Entonces el riesgo como tal, está la definición que está en la ley 1523, que están los diferentes estudios técnicos y científicos en el mundo. Entonces el riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado.
Esto porque es importante, es determinar y entender que el riesgo es diferente en cada zona. No necesariamente el riesgo es el mismo de acuerdo, por ejemplo, si tenemos Cali. Cali es una ciudad muy grande, es un municipio, un distrito muy grande, y Cali tiene diferentes riesgos en diferentes partes, ¿cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, en la zona de ladera, ¿cuál es el fenómeno que más ocurre? Deslizamientos. ¿Qué otro tipo de evento podemos tener? Que son producidos por las cañadas, ¿cierto? Por las quebradas, que se crecen de manera súbita y producen avenidas torrenciales, exactamente las quebradas. Entonces, ese evento, aunque no es muy recurrente, es un evento bastante peligroso. Incendios también de cobertura vegetal. En la zona plana, ¿qué otro tipo de evento podemos tener? Inundación por eso. Y hay otro tipo de inundación que también se da en la parte plana, ¿no? Sí, la parte pluvial, con la que es con P. Sí, señora, por lluvia. Entonces, básicamente, este tipo de escenarios se producen es de acuerdo a la imposibilidad del acueducto del alcantarillado, de poder evacuar esas aguas excesivas que han caído por la lluvia. Entonces, básicamente es entender que el riesgo es una probabilidad que esa amenaza me vaya a afectar de acuerdo a mi vulnerabilidad. Entonces, si yo fortalezco mi vulnerabilidad, ¿qué estoy haciendo? Reduciendo el riesgo. Entonces, yo creo que ustedes ya van bastante avanzados en el tema. Sigamos. Sí, bastante. Ay, me dijo el coronel que les había puesto una tarea, ¿cierto? Ah, sí, ya la pasó. A mí me dijeron, tiene que pedir las tareas, yo les pido la tarea. Yo hago caso. La amenaza, como les digo, yo aquí les hago la definición como está establecida en la ley, como está establecido en los documentos científicos y técnicos. La amenaza es el peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. Cuando yo digo un evento de fenómeno físico de origen natural, ¿qué puede ser eso? Que sea de origen natural, netamente de origen natural. Un sismo. Sí, es otro fenómeno. Tecnológico. ¿Recuerdan que es tecnológico? Son los eventos producidos por el trabajo del hombre, o sea, por la manipulación del hombre de los elementos. Cuando produce, por ejemplo, un accidente de tránsito es un fenómeno tecnológico. ¿Por qué? Porque es el hombre manipulando los elementos, creando unos artefactos, esos artefactos producen algún tipo de explosión o choque o demás. Y el directamente provocado por el hombre, que era el que ahorita estábamos hablando, es el inducido en caso, pues, por ejemplo, de temas de orden público, que es más complejo. Esto realmente desde gestión de riesgo no se analiza porque tienen otras dinámicas sociales que no están dentro de la dinámica natural del ambiente. Entonces el tema provocado por el hombre no hace parte general de la gestión de riesgo de desastres, pero su consecuencia sí. ¿Por qué? Un atentado, una explosión de un carro bomba, pues nosotros no tenemos la capacidad desde riesgos de poder identificar las dinámicas de, no sé, microtráfico, etcétera, etcétera, que produzcan ese tipo de situaciones, pero la consecuencia, 10 heridos, 15 heridos, 3 muertos, colapso de una estructura y demás, sí es trabajo de manejo de desastres. Entonces, aunque su génesis no hace parte de gestión de riesgo de desastres, su consecuencia sí, por eso se integra. Entonces la amenaza tiene determinadas condiciones y afecta a una zona en específico de acuerdo a su estudio que se realice sobre ese mismo. Un volcán, por ejemplo, pues no afecta a todo el mundo, afecta solamente esa zona donde de acuerdo a su zona de amenaza pues se vaya a ver afectada. Entonces, también en un tiempo determinado las amenazas se determinan por tiempo. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, cuando ustedes puedan ver algún tipo de información técnica que diga, no, es que tenemos inundaciones para 500 años. Eso quiere decir que se calcula sobre la máxima capacidad en 500 años. Básicamente es la máxima lluvia que puede producirse en 500 años. Entonces se trabaja sobre eso. Y ese es el periodo de retorno. Y puede producir efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y o el medio ambiente. Lo más importante entender de la amenaza es que es la fuente de peligro, que nos puede afectar la vida. Lo demás, después de recuperar, que es muy difícil, lo entiendo. Exactamente, la vida no se puede recuperar y al final es lo más complejo. Entonces, principalmente entender que la amenaza nos afecta a la vida y debemos, en medio de nuestras posibilidades, pues alejarnos de esa amenaza o reducir el riesgo y la exposición. Entonces, vulnerabilidad. Ese es el último concepto que es el que hace parte de la ecuación de la gestión del riesgo, y es el factor de riesgo interno a las personas o bienes que están expuestos a una amenaza específica existente en el territorio, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o ser susceptible a sufrir una pérdida. ¿Qué puede ser la exposición, por ejemplo? Devolverla, por favor. ¿Qué puede ser la exposición? ¿Qué entienden ustedes por exposición hablando de vulnerabilidad?
Si yo tengo una fuente de amenaza, sí, la cercanía que yo tengo con esa fuente de peligro, ¿cierto? Si yo estoy muy cerca, por ejemplo, Un río. sí, a un río, el río no es la amenaza, es la fuente de la amenaza. La amenaza como tal es la inundación. Pero si yo estoy muy cerca al río, pues ese río normalmente se sale, ¿no? Es su naturaleza, exactamente. Entonces, si yo estoy muy cerca a ese río me puede afectar. Por ejemplo, en la quebrada Isabel Pérez, la gente que está mucho más cerca es la que se ve afectada, ¿cierto? Entonces, la cercanía a esa fuente de peligro es la exposición. Sí, eso, la cercanía. La vulnerabilidad corporal que puede ser, que se los comenté ahorita. Corporal, sí, el individuo. Lo que les comentaba, una persona de la tercera edad evacúa mucho más lento, hay que tener una específica tratamiento sobre eso, una mujer, exactamente también, una persona que haya perdido una de sus extremidades va a ser mucho más, un niño, una persona en estado de gestación, etcétera, un discapacitado, entonces es mucho más complejo entender la vulnerabilidad en estas personas porque es mucho más complejo que puedan reaccionar frente a eso. Si, por ejemplo, si ocurre un incendio en este momento, y aquí tenemos un muchacho, un pelado de 17 años, pues va a poder salir por alguna ventana. Nosotros, con complejidad, vamos a poder salir por ahí. Tienen que venir los bomberos, romper la pared, etcétera. Entonces, la evacuación y que esa persona se ponga a salvo va a ser mucho más fácil, para esa persona y mucho más difícil para nosotros. Eso ha ocurrido, una estampida. Y eso es muy complejo, muy difícil de manejar, sobre todo porque es que la masa de personas es muy difícil y el pánico cuando se apodera de esa masa, eso parece un virus que se va contagiando de uno a otro y eso no tiene control nadie. Eso lo mejor es alejarse lo que más pueda de la turba. Es lo mejor. El siguiente, por favor. Y la última es la estructural. Entonces, como dice aquí, las viviendas construidas, por ejemplo, sin norma sismoresistente. Si yo tengo una vivienda que esa vivienda no cumple con esos requisitos técnicos para poder soportar un evento sísmico, pues es mucho más probable que se caiga. Si mi vivienda, que eso ocurre mucho y no hay que normalizarlo, pero ocurre mucho, por ejemplo, en nuestras ciudades colombianas, es que se construyen las casas y no tienen ningún tipo de norma técnica. Cuando no tienen ninguna norma técnica, pues es mucho más susceptible a que esa estructura colapse. Entonces, cuando tenemos vulnerabilidad estructural, independientemente de cualquier cosa que usted haga para reducir el riesgo, si usted no tiene una casa que pueda soportar, por lo menos que usted logre evacuar, pues no está haciendo nada. Porque básicamente usted puede decir, yo tengo ruta de evacuación, tengo plan familiar de gestión del riesgo, etcétera, etcétera. En 5 minutos lo vemos todos en el parque, en la cancha, pero si su casa se cae a los 2 segundos, pues ahí es donde hay que empezar a priorizar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ya tengo un terreno y mi terreno está cerca a la quebrada, pues o lo vendo y hago todo ese proceso de irme lejos de la fuente, o lo que puedo hacer simplemente es adaptarme de acuerdo a esa situación. Eso son complejidades que por eso le digo, exactamente. Entonces, si vender es muy complejo porque también tengo arraigo con el territorio, etcétera, entonces, ¿qué debo hacer? Sí, porque la característica de la cuenca, por ser una cuenca principal y una cuenca que no tiene mucha pendiente, esa cuenca recibe mucha agua de muchas partes. Entonces, si por ejemplo llueve aquí en Cali, esa agua cuando ya va escurriendo, lo que produce es inundaciones más abajo. Pero si va lloviendo más arriba, en Suárez y demás, la represa, toca empezar a hacer descargas y demás, entonces se sube mucho el nivel del río Cauca. Entonces, bueno, para seguir con el hilo, aquí este gráfico, por ejemplo, nos sirve para identificar qué es la amenaza, qué es la vulnerabilidad, qué es la exposición. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un colapso de bloques, ¿cierto? Eso puede ser un deslizamiento, suelo, rocas, lo que sea un deslizamiento, ¿cierto? Y aquí está la casita. Entonces, ¿qué podemos identificar ahí? La amenaza, ¿cierto? Tenemos una fuente de peligro. La fuente de peligro es esta, ¿cierto? Esta casita, ¿cómo la ven? No, todo de viluchita. De maderita, de pronto alguien que recién llegó ahí un año nada más, etcétera. Y entonces está ahí con su casita de madera. Y su casita de madera, entonces, ¿qué va a soportar la caída de un bloque de 5 toneladas? También. Entonces, ahí tenemos, esto es un problema, básicamente. Esto es un problema. Exactamente. Entonces, aquí, ¿cómo puedo identificar entonces? ¿Esto qué sería? La amenaza, ¿cierto? ¿Esto qué sería? Ajá. Esto que está aquí, la exposición, ¿cierto? Porque está directamente en todo el cono de caída de la roca, ¿cierto?
Entonces, este gráfico es muy útil para poder identificar cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad y cuál es mi exposición. ¿Por qué? Porque primero, así yo no tenga esta fuente de amenaza aquí, esta vivienda igual sigue siendo vulnerable a cualquier tipo de fenómeno natural, porque es una casita de madera que no está muy bien construida, ¿cierto? La exposición entonces lo que hace es incrementar la vulnerabilidad, porque lo que tengo aquí es que esa casita que ya está construida de manera rudimentaria, artesanal, está en todo el cono de caída de estas rocas, entonces me produce mayor afectación. Y esto lo que hace entonces es generar un escenario de riesgo, configura un escenario de riesgo, que es lo que está aquí. Esta fuente de amenaza puede ser cualquier cosa. Recuerden que la amenaza no es como tal el río, no es el volcán, no es la lluvia. La amenaza es lo que produce ese evento natural. Entonces, el río me produce una inundación, ¿cierto? Pero esa inundación al final es un rasgo natural de ese río. Los ríos naturalmente se salen porque en temporada de lluvias ellos exceden su capacidad y lo que hace es desbordarse. Entonces, primero que todo es entender en este sentido es que la amenaza, o sea, la naturaleza no es una amenaza. La amenaza básicamente es la consecuencia de eso y nosotros estamos donde no debemos estar. Básicamente entender eso. Esta casita, entonces, ¿yo cómo puedo hacer para reducir el riesgo de esta casita? Eso, básicamente, esa es la de fondo. Coger la casita y hacerme 2 kilómetros más para allá. Pero eso es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en tema de Jarillón, si decimos Jarillón, ¿cómo reducimos el riesgo de las familias que están en Jarillón? No, pues cojamos a todas y movámosla. Ese proceso es imposible de hacer. Es muy complejo, que se está haciendo, que se está trabajando y demás. Sí, ahí hay muchas cosas que hay que tratarlas con pinzas porque digamos que de los dos lados hay información muy valiosa que se tiene que considerar, pero de fondo pues se tiene que buscar salvar la vida de las personas. Exactamente. Entonces básicamente la primera solución es coger esa casita y ponerla 100 metros más para allá, donde no esté cerca a la fuente. No, el árbol tampoco. El árbol no va a sostener una roca de estas. Entonces eso es lo primero. ¿Qué más puedo hacer? Ahí estoy reduciendo la exposición y cuando reduzco la exposición reduzco la vulnerabilidad. ¿Qué más puedo hacer ahí? No, pero lo que dice la señora es cierto. O sea, si yo tengo la suficiente plata para poder poner esta casa blindada, pues me va a soportar. Pero ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta mejorar esta casa? Ajá, sí. Eso. Ahí ya me enfoqué en la exposición, o sea, me corrí y aquí ya hice un mejoramiento de la estructura de la vivienda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Un muro de contención. Dale el siguiente, por favor. Entonces, aquí ya vemos una acción de adaptación, ¿cierto? Está este muro que está aquí y mejoraron la casita. ¿Será que sí? ¿Será que no lo lleva? Es una acción, que sea buena o no, el tiempo te va a decir, los estudios te van a decir si está bien o no. No me des mala idea. Pero entonces, esto es una medida de reducción del riesgo, estructural. ¿Por qué? Y correctiva, primero que todo. Correctiva, ¿por qué? Porque el evento ya ocurrió. Segundo, yo estoy haciendo una medida de reducción del riesgo, que es este muro que está aquí. Que ese muro soporte, pues se supone que ese muro yo lo hice o lo hizo la administración con estudios técnicos que me decían, este muro tiene que tener tanto de profundidad, tiene que tener tanto de base, tanto de corona, y eso va a soportar ese fenómeno. Y segundo, lo que hicieron fue mejorar la casita y correrle un poquito más, porque le árbol estaba aquí, la casa la corrieron un poquito, porque estaba dentro de su mismo predio, y bueno, ahí mejoraron. Entonces, básicamente este gráfico lo que nos ayuda es a entender cuáles son esas acciones que podemos hacer para poder reducir el riesgo, reducir nuestra vulnerabilidad y adaptarnos a los diferentes fenómenos. Básicamente, si queremos eliminar la vulnerabilidad, nos podemos alejar de la amenaza y entonces reducimos la exposición. Pero también podemos hacer acciones como estas que no requieren que nos vayamos de nuestro sitio de vivienda, pero si hagamos algún tipo de adaptación frente a ese fenómeno. Aquí era de madera, aquí ya está de concreto. Aquí era de madera, aquí está concreto. Entonces, ¿va a soportar más que esta? Claro, va a soportar mucho más. Entonces, dale el siguiente, por favor. Entonces, luego de eso, lo que yo quiero comentarles a ustedes es hacerles un pequeño balance, una pequeña información de cómo se producen los fenómenos principalmente en Santiago de Cali. Ustedes creería que ya han visto estos temas, cómo se producen los sismos, las lluvias, las inundaciones y demás. Pero esto que está aquí, lo que les quiero comentar es que el sistema terrestre se compone de varias esferas.
¿cierto? Entonces está la atmósfera, que es la tierra gaseosa, la tierra sólida, que es la tierra, la geósfera como tal, la hidrósfera, que es la tierra líquida, y biosfera, que es todo lo que está en medio de eso, toda la tierra viva como tal. Entonces, estas esferas del sistema terrestre interactúan entre ellas. ¿Por qué? Pues por temas de presiones, densidades, elementos, intercambios de energía y demás. Esos intercambios de energía producen eventos naturales como sismos, como inundaciones, como deslizamientos, como avenidas torrenciales y demás. Entonces, eso que está aquí, la interacción del hombre con la naturaleza produce desastres de origen natural. Los desastres no son naturales. Entender primero eso. O sea, la culpa, por ejemplo, la culpa de Armero no es culpa del volcán que hizo erupción. La culpa de la inundación no es del río. El río estuvo ahí antes de nosotros, está ahí y estará ahí luego de que nosotros no estemos acá. Y seguirá hasta ahí, hasta que haya un cataclismo que acabe con la tierra, ¿cierto? Entonces, los desastres no son naturales. Eso es importantísimo que lo tengan ustedes en mente. Y es, si se produce un evento natural que me afecta a mí, ese evento natural, yo estoy incidiendo para que ese evento natural que ya se ha producido, se produce y se producirá, me está afectando a mí. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ya entendiendo esto, esos fenómenos naturales que pueden producir desastres, ¿cuáles son los más probables en Santiago de Cali? Y los más peligrosos. Sismos principal, el menos frecuente, pero más probable y más complejo y de mayor peligrosidad. ¿Qué otros hay? Inundaciones, desde origen fluvial, que son los ríos, desbordamiento de ríos, y pluvial, que es por lluvias, ¿cierto? Es inundaciones. Incendios de cobertura vegetal. Ahorita estamos hablando de uno, de hecho estaba en el gráfico. Deslizamientos. Entonces, básicamente en Santiago de Cali, que están zonificados ya en nuestros instrumentos de planificación, son eventos por sismos, que como ustedes saben, pues Cali tiene una condición de amenaza sísmica altísima. Tenemos inundaciones, tanto por lluvias como por desbordamiento de ríos. Tenemos deslizamientos, principalmente en zona de ladera. Cali es un distrito que tiene 80% de su territorio es zona de ladera, aunque la gente crea que esto es valle. Sí somos parte del valle, pero nuestro distrito está en su mayoría ocupado por zonas de ladera. La zona rural y la zona urbana de ladera, que es comuna 20, comuna 1, comuna 18 y comuna 2. Y pues otro tipo de fenómenos adicionales. Entonces, también por lluvias, simplemente por las lluvias producen también eventos significativos que se van dando en las temporadas de lluvias, que puede ser marzo más o menos, y para estas fechas también es temporada de lluvias. Entonces, esas temporadas de lluvias producen lluvias torrenciales. Esas lluvias torrenciales pueden producir pues inundaciones de tipo pluvial, que es la incapacidad de la alcantarilla de poder evacuar todas esas aguas, pero también producen vendavales. Y esos vendavales producen también el colapso de muchas cubiertas de muchas casas, principalmente donde tenemos mayor frecuencia de ese tipo de fenómenos, en la comuna 18. Desafortunadamente en la comuna 18, por su condición intrínseca del territorio, hace que los vientos confluyan en ese punto. Entonces, los vientos en ese punto pues producen mucha mayor velocidad. Entonces, en su mayoría las viviendas no son construidas con buenas calidades estructurales y las cubiertas no están bien amarradas. También colapso de árboles, sí. Entonces, hemos tenido muchos eventos de colapso de cubiertas en esta comuna principalmente. Ya podemos seguir, por favor. Entonces, como les comentaba, están sismos, inundaciones, incendios forestales o de cobertura vegetal y de los deslizamientos o movimientos en masa. Seguí, por favor. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos esta gráfica que simplemente lo que nos quiere decir es el tipo de evento, el daño potencial y la frecuencia. Entonces, sismos, el daño es muy alto. O sea, si ocurre un sismo que puede afectar Cali, vamos a tener un problema bastante grave, pero su frecuencia es muy baja. Entonces, a nosotros se nos olvida que Cali tiene amenaza sísmica. Usted le pregunta a la gran mayoría de los caleños y le dice, ¿en Cali tiembla? No, que no pasa nada. No, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Y no, yo sé que cuando yo estaba a mí, por ejemplo, me tocó cuando estaba pequeño, que eso por el mundo de los niños, por ahí por la Roosevelt, que por ahí una falla y no sé qué, pero eso no pasa nada. Entonces, entender que geológicamente Santiago de Cali tiene una amenaza sísmica muy alta, es el peor escenario al que estamos enfrentados. Por eso las fuerzas de todos y de la administración principalmente tienen que estar enfocadas a reducir el riesgo por eventos sísmicos. Que su daño potencial es muy alto,
pero su frecuencia es muy baja. Esto es una cruz, eso es una cruz que cargamos. ¿Por qué? Porque la gente y el tomador de decisión y todas las personas no tienen en su radar esto porque no ocurren. Entonces es bastante importante que nos quede claro que los sismos son el evento de mayor peligrosidad. El daño potencial, por ejemplo, inundaciones es medio, principalmente en pérdidas económicas. Y su frecuencia es muy alta. Entonces, este tema de inundaciones, aunque es el evento que no tiene tanto daño potencial como el sismo, pero su frecuencia es muy alta, tenemos varios eventos al año. Si tenemos varios eventos al año, entonces tenemos pérdidas cada año de vehículos y tenemos hasta pérdida de vidas, que es lo más complejo. Entonces, para que tengan en cuenta que las inundaciones, aunque su daño potencial no es tan alto como el sismo, su frecuencia es muy alta. Entonces también es importante que tengamos acciones frente a esto. Incendios de cobertura vegetal, daño potencial medio. Ese daño potencial medio puede estar enfocado en daño, ¿qué tipo de daño? ¿Qué se quema cuando hay un incendio de cobertura vegetal? ¿Cierto? Eso es un bien del Estado. Entonces la naturaleza y los servicios ecosistémicos son un bien del Estado. Cuando se producen estos incendios de cobertura vegetal, que son de bastante complejidad para poderlos extinguir, se produce un daño potencial medio. ¿Por qué? Porque se pierden hectáreas y hectáreas de cobertura vegetal. Animalitos también. Flora y fauna. Y su frecuencia es muy alta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el mes donde ocurren más incendios forestales en Cali? Agosto. Principalmente es agosto. Exactamente. En agosto tenemos varias complejidades. Estamos terminando lo que es el verano en el hemisferio norte, o sea, tenemos mayor radiación solar y aparte de todo tenemos una humedad relativa muy baja en la atmósfera. Entonces, que haya menos humedad, que haya más brillo solar, nos produce que tengamos mayor potencial de incendios de cobertura vegetal. Pero, sí, señor, los vientos. Pero los incendios de cobertura vegetal, ¿cómo se producen? Pero sí ocurre, o sea, puede ocurrir, pero el porcentaje, más adelante vamos a ver el porcentaje de eso. Exactamente, podemos decir que el 100% de los incendios de cobertura vegetal son producidos por el hombre, eso lo vamos más adelante. Y los deslizamientos, que su daño potencial es bajo, pero su frecuencia es muy alta. ¿Por qué creen que el daño potencial en deslizamientos es bajo? En su mayoría los eventos que hemos tenido en Cali, no estoy diciendo que siempre vaya a ser así, pero en su mayoría los eventos que hemos tenido en Cali afectan no más de 4 o 5 casas, en su mayoría, que pueden ocurrir más, que pueden afectar más casas, sí, obviamente, si tenemos una ladera completamente afectada, pues sí vamos a tener una afectación mucho más generalizada, pero en su mayoría históricamente y estadísticamente en Cali los eventos de deslizamientos no han afectado muchas casas, entonces por eso el daño potencial comparado a los demás es bajo, pero su frecuencia es muchísimo más alta. O sea, que si se da cada rato, se puede decir que da cada constantemente. Exactamente. Y no solamente afectación en viviendas, afectación en vías, afectación en infraestructura, servicios públicos, en acometidas de acueducto, en postes de energía eléctrica, que uno no lo ve. O sea, por ejemplo, en las vías rurales es muy probable que ocurra que tengamos una ladera que se vea afectada y se cae un poste. Entonces no está afectando una vivienda, pero está afectando el tendido eléctrico y el centro poblado que está más al fondo se queda sin energía por eso. Exactamente. Sí, claro. Esto lo quiero decir a escala. O sea, a escala, si yo tengo un sismo en Cali, Cali se vería afectado en su totalidad. O sea, las pérdidas serían de miles de millones de dólares. Eso hay un estudio que lo identifica. No quiero decir que sea más importante el uno que el otro, solamente es que su escala es mucho mayor. Pero igual se están haciendo acciones y de hecho las acciones que son de mayor frecuencia, las que son altas, son a las que se les enfoca mucha más cantidad de esfuerzos para poderlo hacer. Temas de deslizamientos e inundaciones es lo que más se usa el recurso para poder mitigar ese tipo de situaciones. Entonces, esta es una diferenciación entre lo que es daño potencial y la frecuencia del evento. ¿Puede seguir, por favor? Entonces, ¿qué es un sismo? ¿Ustedes qué pueden decirme que es un sismo? Sí, la Tierra se mueve, básicamente. De lo que les comentaba de las esferas del sistema terrestre, esta es la Tierra sólida, o sea, geósfera, litosfera, y esta se mueve, básicamente se mueve por las dinámicas internas de la Tierra y las placas se chocan entre ellas. Entonces, ese es un tipo de fuente sismogénica, se le llama eso. Entonces, el choque de placas. Tenemos otro tipo de fuente sismogénica que es el fallamiento. Entonces, ¿puedes darle más adelante, por favor? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un choque de placas. Esto es Suramérica, aquí tenemos nuestra cordillera de los Andes, y aquí tenemos la placa oceánica que subduce por debajo de la placa continental. Esto es simplemente por densidades. Esta es más densa que esta, entonces cuando choca, esta desciende y esta empieza a plegarse acá arriba. Cuando esta placa que está aquí, pues entonces choca con esta, se producen este tipo de eventos sísmicos.
Entonces, este es uno de los principales fuentes sismogénicas de Santiago de Cali, bueno, de toda Colombia, pero principalmente para Cali es nuestra principal afectación y produce sismos de bastante magnitud, pero bastante profundos también. ¿Pero siempre va a ser en esa forma? Sí, siempre va a ser en esta forma. Sí, no, esta es una de las fuentes. La fuente siguiente es por fallamiento. Esos fallamientos ya no es por colapso, por convergencia entre placas, sino que dentro de la misma placa se producen este tipo de plegamientos que están aquí. ¿Por qué? Porque la placa que es rígida tiene que acomodarse a una superficie esférica que es la Tierra. Entonces, cuando esa placa, y también por los diferentes esfuerzos que hay aquí, se produce estas fallas que están aquí, que son internas, también se producen sismos. Dentro de la placa también se pueden producir eventos sísmicos. ¿Qué son los de fallamiento? ¿Señora? No, señora. Hay un corte. Esto es un corte. Es un corte. Entonces, por ejemplo, esta falla que está aquí, nosotros tenemos en Cali también un sistema de fallas que no es la falla que pasa por la Roosevelt, eso es un mito urbano que más adelante lo vamos a ver. Estas fallas que están aquí, tenemos fallas que pasan por Santiago de Cali, sistema de fallas que pasan por Santiago de Cali y pueden producir también sismos que no son de muy alta magnitud en comparación con la fuente sismogénica de subducción, pero sí pueden producir eventos sísmicos que nos afecten. Entonces, no son tan profundos, pero son muy superficiales. Y un evento sísmico superficial, pues está mucho más enfocado en el lugar donde ocurra. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan a qué profundidad estaba el epicentro, el hipocentro del sismo de Armenia? No, el de Armenia era muy superficial. Era muy superficial. ¿Por qué? Porque principalmente si entonces yo tengo, por ejemplo, aquí tengo a Santiago de Cali, yo tengo un evento sísmico aquí de 5 grados en magnitud, pues mientras esas ondas llegan a la superficie tienen muy poco medio desde el hipocentro hasta la superficie. Entonces esas ondas llegan con toda la fuerza a poder afectar. Si yo tengo un sismo mucho más abajo que se da por aquí, por ejemplo, y está mucho más lejano, pues esas ondas tienen que viajar todo esto, 800 kilómetros o más, para poder llegar a Cali. Entonces van a llegar mucho más debilitadas. Entonces es importante entender que Cali tiene diferentes fuentes sismogénicas y tenemos la probabilidad de eventos sísmicos, tanto muy profundos como superficiales, que nos pueden afectar. No, realmente es que ahí hay algo importante y es que se debe trabajar es con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación a veces usan conceptos que están errados, que no son. Entonces, por ejemplo, en su mayoría, ¿le puedes dar adelante, por favor? En su mayoría, los medios de comunicación determinan que los sismos son en escala de Richter, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo ha escuchado eso, y esa escala ya no se usa. Ya no se usa la escala de Richter. Ya se usa otra escala que es magnitud de momento, MW. Es otra escala más estandarizada, mucho más que no se satura. Bueno, unos temas técnicos distintos, pero básicamente ya no se usa Richter. Pero ustedes escuchan Caracol, en RCN, en todas partes. Sí, exactamente, porque ellos quieren sacarle la noticia rápida. Entonces, no, que la magnitud es de 5 en Richter. Es como que Richter ya no se usa, o sea, pero bueno. El caso es que terremoto, sismo, temblor, todos son sinónimos. Realmente todos se usan indistintamente. Hay gente que sí lo determina de otra forma, pero realmente son indistintos. Entonces, para saber cómo se miden, es importante tener la diferenciación entre estos dos conceptos, entre intensidad y magnitud. La intensidad básicamente se refiere a las consecuencias del evento, no como tal a la liberación de energía. Si yo tengo un evento, por ejemplo, que colapsó 3 viviendas, pues su intensidad es alta, ¿cierto? Pero si yo tengo un evento, por ejemplo, de magnitud alta, pero que no me produjo ningún tipo de afectación, entonces su intensidad es baja. Entonces, estas son las consecuencias del evento y esto es la liberación de energía en el centro, en el hipocentro del evento sísmico. Básicamente es para que se entienda eso. En su mayoría, esta magnitud es la que siempre sale en las redes sociales o en medios de comunicación y demás, lo que le llegan los correos del reporte del servicio geológico, etcétera, exactamente. Es grados, sí, magnitud. Esto es un parámetro que se hace después, porque esto principalmente es cuando ustedes, por ejemplo, han entrado a la Red Sismológica Nacional alguna vez, a la página de la Red Sismológica, y le dice, ¿usted sintió un sismo? Usted dice, sí, yo lo sentí. Ah, bueno, se movió, se cayó, se cayeron una repisa de su casa. Esa encuesta es para poder sacar este parámetro de intensidad. Entonces, si tienen 1000 encuestas en Colombia y dicen, no, la gente que estaba en Cali lo sintió muy fuerte, no se pudieron levantar de sus asientos, se marearon, entonces, bueno, ahí la intensidad fue muy fuerte. Y la magnitud sí ya depende de los instrumentos como tal. Entonces es importante entender estos dos conceptos en tema sismológico. Aquí venimos a la parte de incendios de cobertura vegetal. Estas imágenes son del año pasado. Esto fue en Cerro de Cristo Rey y esto fue en la zona de la vereda de Los Limones, detrás de la Escuela Interamericana de Bomberos.
Entonces, las incendios de cobertura vegetal, como estábamos hablando ahorita, pues no se producen de manera espontánea. Esos incendios de cobertura vegetal son sí o sí producidas por la mano del hombre, de manera culposa o dolosa. Alguien porque hizo una fogata y no tuvo la precaución de apagarla, o alguien porque realmente quiere hacer daño, algún tipo de daño, no sabemos con qué intención, pero lo quiere hacer. Exactamente. Eso de que la botella puesta, que la colilla de cigarrillo, que no sé qué, eso hay que quitárselo de la cabeza, y también es un trabajo que tenemos que hacer con las medios de comunicación, porque siguen alimentando ese mito de que esto se produce naturalmente. Exactamente. Eso, si se usa una lupa para producir ignición, es porque alguien la está levantando. Y la está poniendo en un ángulo específico donde se concentran los rayos del sol para producir ignición. De resto no. No, señora, tampoco. No, porque si el vidrio, por ejemplo, está tirado en el suelo, no tendría el ángulo específico para concentrar los rayos del sol. Claro, si lo pone enfocado, sí, pero tendría que ponerlo e irlo moviendo mientras se va moviendo el sol. Exactamente. Entonces es importante entender que los incendios de cobertura vegetal no son incendios producidos de manera espontánea. Eso solamente se produce en 2 partes en el mundo y es bastante complejo que ocurra. Entonces, dale más adelante, por favor. Entonces, esto es la mano del hombre. Esta foto, ¿alguno de ustedes la reconoce? ¿Esta zona qué zona de Cali es? Esta foto la tomé yo en la Comuna 20. Esta es la quebrada Isabel Pérez. Esta es la quebrada Isabel Pérez, ¿cierto? Esta persona que está aquí, yo estaba haciendo una visita técnica por un colapso de una estructura y yo vi al señor, sí, yo vi al señor haciendo una quema de residuos. Y el señor puede decir, pero es que yo hago esto todos los días y esto no pasa nada. Porque siempre es igual, esto no pasa nada, yo lo llevo haciendo, lo hacía mi abuelo, mi tatarabuelo y mis abuelos y todo el mundo, y lo harán mis hijos. Pero yo le decía, señor, si usted tiene todo, vea todo esto que está acá, todo esto es material combustible, su casa es material combustible. Si esto se le sale de control, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo van a llegar los bomberos a esta zona? Vea esa pendiente, una pendiente altísima, de más de 45 grados, ¿no? No hay cómo llegar. Entonces decía, señor, usted no puede hacer eso. Primero, está prohibido, no se puede. Por código de policía no lo puede hacer. Segundo, tiene su casa al lado que está también hecha de esterilla. Exactamente, sí, termina afectando el árbol colapsa, etcétera, etcétera. Somos campeones. Y esto es una posible causa de incendios de cobertura vegetal también, que son rayos. Entonces, ¿qué creen qué porcentaje se puede dar esto y qué porcentaje se puede dar esto? En condiciones, por ejemplo, de Santiago de Cali, de Colombia. Esta es muy baja. ¿Qué tan baja? 0 punto algo, ¿cierto? Dale adelante, por favor. Dale adelante. Este es un 100%, Entonces, esto es 99.9%, producido por la mano del hombre. Este señor no quería quemar la loma. O sea, él no está produciendo un incendio de cobertura vegetal, no está produciendo un incendio forestal, pero se le salió de las manos la quema. Entonces, igual produjo la consecuencia que es el incendio de cobertura vegetal. Hay gente, distinto al señor, que sí lo que quiere es prender la loma, con diferentes objetivos, sea o para invadir, o para sembrar. Eso es una técnica bastante usada también, por diferentes... porque él simplemente quiere ver los bomberos, o quiere ver... ¿Está aburrido? Sí, hay personas... Los bomberos nos han dicho que han escuchado a personas diciendo como que no, es que nos gusta ver a los bomberos cómo ven y trabajan y apagan. Entonces, pues, bueno, es una posible causa. Y esto, pues, es una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica puede producir incendios de cobertura vegetal, pero es el 0.1, o sea, es casi nulo. Cuando es casi nulo, esto es muy difícil que ocurra. En los últimos incendios que han ocurrido en Cali en los últimos años, por ejemplo, en el tiempo que yo llevo en la Secretaría, siempre han ocurrido en la tarde. Y en una tarde que no hay lluvia, que no hay probabilidad de descargas eléctricas. Entonces, son producidos sí o sí por alguien que le ha prendido candela a la montaña, básicamente. Entonces, entender que los incendios de cobertura vegetal no son producidos de manera natural. Dale más adelante, por favor. Y aquí venimos al tema de movimientos en masa. Los movimientos en masa, ¿cómo se producen? ¿O por qué se producen? ¿Qué tienen ustedes que son tan avanzadas que ya tienen doctorado? Los movimientos en masa, los deslizamientos. ¿Cómo se producen? ¿Por qué se producen? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una cobertura vegetal muy densa y cae lluvia, ¿qué me produce esa cobertura vegetal densa sobre el suelo? Lo protege, ¿cierto? Porque el agua no está cayendo directamente e impactando el suelo. Cuando impacta el suelo directamente, pues se infiltra, y cuando se infiltra, se produce todo el tema de saturación que ustedes estaban diciendo. Entonces, entender que la deforestación es un factor principal.
Digamos que ya tenemos una zona de ladera ocupada, como nuestras comunas de ladera. Esa zona de ladera ocupada pues ya está impermeabilizada, eso quiere decir que ya no hay tanta infiltración de agua en el suelo. Pero las aguas de escorrentía, o sea, cuando llueve normalmente, esas aguas tienen que llevarse a algún lado. ¿Qué pasa con esas aguas en algunos casos? Se acumulan, ¿cierto? Y se acumulan en algunas partes, luego en el suelo se empiezan a infiltrar en un espacio muy pequeño de suelo, y ese espacio pequeño de suelo termina por ceder y se produce el movimiento en masa. Entonces, básicamente es entender que los movimientos en masa pues, se producen principalmente en la zona de ladera, por deforestación, impermeabilización de la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos agua que va corriendo sin control y llega a un punto que sí está descubierto y empieza a sumirse por ahí. Y ese lugar donde se sume esa agua, donde se infiltra, es la que al final termina produciéndose el movimiento en masa y la afectación de las viviendas. Dale más adelante, por favor. Este es un mapa de amenaza por movimiento de masa. Entonces aquí podemos ver zonas que son las rojas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos zona de ladera principalmente, los líneas de Montebello, que esto es zona rural. Zona urbana, tenemos la comuna 2 acá arriba, que estos Altos de Menga. Comuna 1, el amarillo es zona de riesgo bajo. Eso no quiere decir que no haya riesgo, sino que es bajo. O sea, sí hay riesgo por movimiento de masa, pero no es tan alto como en las zonas rojas. Tenemos comuna 20, que sí tenemos zona de amenaza media y amenaza alta por sus condiciones naturales, porque la comuna 20 es una zona bastante compleja geológicamente, y la comuna 18 tenemos en su mayoría zona de amenaza baja por movimiento de masa. Tenemos otras zonas con manchas rojas y vino tinto, aquí en la zona rural y demás. Tenemos Pance. Principalmente en Pance tenemos una zona que se llama San Francisco. Esa zona de San Francisco es bastante compleja también geológicamente, porque el movimiento en masa no es solamente desprendimiento de suelo, también es desprendimiento de roca. Entonces, en esa zona de Pance tenemos unas condiciones específicas de desprendimiento de rocas muy complejas. Entonces también está identificado. La 20 es esta. Y esto ya para terminar, son unas fotos tomadas, sí. ¿Alguien recuerda? Esto fue en el 2016. Esto fue al frente de la iglesia de la Nave, en Comuna 20. Esta fue la primera emergencia en la que yo participé. Aquí hubo 6 personas fallecidas. ¿No fue de la Santa Isabel, no? No, esa no fue, esa fue en el 2018. Esta fue en el 2016, esto fue el 1 de diciembre del 2016. Aquí hubo una señora, estaba en su casa que estaba más arriba, hay otra casa en la parte más abajo, y la señora que estaba arriba tenía un baño. Ese baño lo puso directamente a salir al talud. Y el talud estaba en la otra casa que estaba más abajo, y todo el muro de esta parte cayó sobre las personas que estaban acá. Murieron tres adolescentes, una señora como de 20 y algo, 30, y un bebé de 2 semanas de nacido. Sí, eso fue terrible. Ese mismo día ocurrió esto. Esta es la quebrada de Isabel Pérez, esta es la salida de la quebrada de Isabel Pérez. Estos son todos los flujos que caen de la quebrada de Isabel Pérez. Aquí afortunadamente no han ocurrido fallecidos porque era el 2016, pero ocurrió este tipo de situación. Y esto ya es todo el material que se transporta por el canal de los cerros, que es el canal que va por toda la circunvalar. Dale más adelante, por favor. Estas son fotos de esa situación. Esta fue la casa, aquí les digo, acá está la casa de la señora que tenía el baño estaba por acá. La señora dispuso el baño, la salida del baño, pues el agua con todo, a este talud. El talud se fue acumulando agua por meses y se cayó. La familia estaba por acá y lo sacaron de por acá. Esta es otra foto de la misma situación, pues uno aquí ya ve la ropa de las personas, etcétera. Yo traigo esto para que se entienda y se vea lo que realmente ocurre por una mala decisión, tan simple como yo tener un baño. Ese baño no le hice ningún tipo de salida efectiva a una adecuación y pues se produjo la pérdida de 6 vidas. Esto sigue siendo lo mismo, aquí tenemos salidas de agua por tubos. Esa agua lo que hace es infiltrarse en el suelo y pues el suelo termina fallando y se produce un movimiento de masa. Sí, pero eso fue creo que fue un escape de gas cloro. No recuerdo bien, mis compañeros que llevan más tiempo sí lo conocen, pero creo que ocurrió un escape de gas cloro y murieron varias personas. Y tuvieron que evacuar varias manzanas a la redonda. Sí, esa es la complejidad de un riesgo tecnológico que está dentro de la ciudad. ¿Y esos son humanos? Sí, esos son de origen humano, sí, así es. Listo, entonces el tema de inundación, como ya hemos hablado bastante, pues la inundación simplemente es que hay agua donde regularmente no hay agua.
Básicamente es eso. Entonces se puede producir por desbordamiento del río, que naturalmente se desborda y nosotros estamos en su zona de desborde, o por incapacidad del acueducto, del alcantarillado de poder evacuar esas aguas excesivas de lluvia. Dale más adelante, por favor. Sí, es el más frecuente porque están creados desde hace mucho tiempo, pero su reconstrucción es muy costosa de la inundación, ¿cierto? Desde el desbordamiento del río Cauca, ¿cierto? Pero ¿por qué, como decía la señora, por qué nos protege? O sea, ¿por qué ese río se desborda naturalmente? ¿Por qué hasta dónde llegaba antes? ¿Cómo era su dinámica natural? Exactamente. Entonces, ¿ustedes han visto estas fotos en algún momento? Esta foto es una imagen aérea del 81. Esta es del 88 y esta es más reciente, 2015. No sé si afortunado o desafortunadamente, simplemente es una condición de Cali. Cali tiene una zona plana muy reducida respecto a su zona rural y de ladera. Entonces Cali está confinada, entre comillas, pero no decirlo de manera... No, qué pena, yo no dije eso. Tampoco así, tampoco así. No va a desaparecer, está confinada a la zona plana, o sea, la ciudad del desarrollo urbano de Cali está confinada a la... Sí, bastante, ¿no? Pues no, o sea, no, vámonos. Entonces, está confinada... Sí, está confinada a la zona plana. Entonces, la zona plana es simplemente desde el río Cauca hasta donde inicia la zona de ladera. Y esa zona es muy reducida respecto a todo el área de Santiago de Cali. Entonces, no había otra forma para donde Cali pudiera expandirse más. Si inicialmente Cali estaba desarrollado hasta la zona inundable del río Cauca, que era más o menos la Simón Bolívar, todo lo que rodea la Simón Bolívar hacia la derecha, hacia el Jarillón era zona inundable. Todo eso era zona inundable. El río Cauca llegaba hasta ahí. No muy alto, ¿no? O sea, encharcamiento, pero llegaba. Porque es que el río Cauca es un río principal de toda la cuenca. Exactamente, es una cuenca principal de Colombia. Sí, pasaban embarcaciones. Entonces, ese río en sus temporadas de lluvia se salía hasta ese punto. Pero Cali no tenía para dónde más expandirse. Entonces se fue ocupando por decisiones políticas, etcétera, que no conozco. Pero se fue ocupando hasta por acá. Aquí ya está la nueva planta en Cali, que ya está construida, planta de potabilización. Y entonces pues se fue ocupando todo el Jarillón, toda la zona inundable del río Cauca. Cuando se empezó eso a ocupar, dijeron en su momento, bueno, pues nos estamos inundando muy frecuentemente, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que hicieron fue, definimos una acción de reducción para que esta zona de Cali no se inunde directamente. ¿Por qué? Porque la inundación de estas personas que está aquí no solamente afecta a estas personas, afecta a todo Santiago de Cali. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Listo, pues toca hacer un Jarillón. Jarillón es una estructura creada por el hombre para evitar que este río, cuando se crece, se meta hacia nuestra ciudad. Entonces se creó el Jarillón de... Pero el Jarillón es que una pared de contención prácticamente, una altura específica. Sí, el Jarillón, eso se hace mediante un estudio... 14 metros. Depende. Pero el Jarillón básicamente es una estructura piramidal que está cerca, no en la orilla, cerca de la orilla del río. Eso se debe dejar una zona de amortiguamiento, que es la zona que está ocupada en su mayoría. Sí, es socava. El río socava, naturalmente él erosiona, entonces socava la orilla. Entonces el Jarillón aquí donde está, toda esta línea que se ve aquí, hacia la derecha es Jarillón, incluido la zona inundable y la zona del Jarillón como tal. Entonces el Jarillón es una estructura piramidal que tiene una cresta que está acá, por ejemplo, hacia acá está la zona seca, la pata seca, y hacia acá está la pata húmeda. ¿Pata húmeda por qué? Porque cuando se crece el río es la que se moja básicamente con el agua del río. Sí, claro, porque es que si usted, por simple física del fluido, si usted tiene un fluido que va de ese tamaño, su sección del río, por ejemplo, y usted lo reduce, pues el caudal es mucho mayor, ¿cierto? Y la velocidad es mucho mayor. Entonces lo que se produce si yo encapsulo el río a este lado y a este lado, es que más adelante en Palmira van a tener muchos problemas, porque el agua igual no se va a desaparecer. El agua simplemente se va a transportar más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Hacia este lado no se sale, hacia Cali no se sale, pero hacia Candelaria sí se sale mucho. Allá tienen muchos problemas y en Palmira también. Entonces, si allá también construyen otro Jarillón, lo que vamos a hacer es transferir el riesgo. Eso es una consecuencia de no mirar el riesgo como un riesgo sistémico.
y de creer que el riesgo se limita por los límites político-administrativos. O sea, por ejemplo, lo que les digo, si yo ya tengo el jarillón del río Cali en este lado, yo lo que hice desde Cali de manera autoritaria, por decirlo así, fue simplemente tirar todo el agua a este lado. Porque ya el agua que normalmente salía a este lado ya no se puede salir, y el agua no se puede evaporar. Ese lado no tiene jarillón, ese lado no tiene jarillón. No tiene jarillón, entonces toda el agua se sale para allá. O sea, pero las empresas que construyen, las constructoras no tienen que tener un plan de mitigación. Si hay construcciones, sí, tienen que asegurar que las viviendas no se van a ver afectadas. Entonces lo que hacen en su mayoría es rodear las estructuras con jarillones propios. En algunos casos, por ejemplo, en la zona de desarrollo urbano, en Bochalema y demás, hay viviendas que son cercanas, por ejemplo, al río Meléndez o Lili, y han hecho sus pequeños jarillones para evitar ese aumento de caudal. Sí, o sea, eso es una condición probable, pero lo que se está haciendo con el plan Jarillón es aumentarle la corona al dique, ¿no? Se está aumentando creo que 2 metros. Entonces, primero que todo se está reforzando con unas técnicas de ingeniería distintas, con unas columnas suelo cemento y demás, unas tablas de estacas, y ya se está subiendo 2 metros a la corona inicial. Entonces, eso nos estamos asegurando que el mayor caudal probable de ese río, en una tasa de retorno de 500 años, podamos soportarlo. Así Palmira haga un jarillón de 200 metros. Lo que da el río, en probabilidad en tiempo, la amenaza, por eso les decía que en un espacio determinado y en un tiempo determinado, lo que da ese río de caudal máximo no pasaría a los 15 metros, que son los que va a tener al final el jarillón. Sí, se empieza a deteriorar, pero se supone que cuando ocurren ese tipo de situaciones que son ajenas pues a la construcción inicial del jarillón, se pueden hacer acciones de mitigación, que son en su mayoría las hace CBC, que son acciones de mitigación, ya sea o reconformación geomorfológica, o se ponen esas tablas de estacas que son para evitar el golpe directo del agua y demás. Entonces pues el jarillón del río Cauca básicamente lo que nos hace, lo que le estaba comentando, esta es la mancha de inundación del río Cauca, si no tuviéramos jarillón. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esto es más o menos el 30% de Cali. Eso está en mapas desde hace muchos años, y que todo caleño lo debería conocer, que todo caleño lo debería conocer, pero desafortunadamente muy poco caleño lo conoce. Primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo. Esa es su condición inicial. O sea, si no tuviéramos jarillón, el río Cauca estaría hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué se inunda de Cali? ¿Qué infraestructura importante de Cali se inunda y se daña si esto llega a ocurrir? ¿Qué quedan? Unas plantitas que quedan por aquí y otra que queda por aquí. Cali, en su red de acueducto, se abastece principalmente del Cauca. Creo que no recuerdo y me excuso con el Cali. Creo que es el 80% del agua que consumen los caleños sale de las plantas que están en el oriente de Cali, que consumen agua del río Cauca. Entonces, si esto llega a ocurrir y las plantas pierden su utilidad, pues todo Cali queda sin agua, básicamente. Entonces nos quedamos sin siquiera cómo tomar agua y tampoco cómo poder vaciar el baño porque está la planta, la petar, las aguas residuales. Entonces no tendríamos, Cali se vería sumido en una condición muy crítica en temas de salubridad, porque no habría cómo eliminar los desechos de los baños, de las lavadoras, etc. Entonces, esta afectación, si bien esto afecta directamente a la gente que está aquí, porque aquí vamos a tener alturas de hasta 2 metros o más de agua, también va a afectar a la gente que está aquí, que no se le moja tanto la casa, pero pues son 30 centímetros, 10 centímetros que igual afectan la vivienda, pero esta gente que está por aquí no se inunda directamente, o sea, el agua no les cae a los pies, pero sí no van a tener cómo evacuar sus aguas. Y aparte, las personas que están aquí, ¿qué van a hacer? Irse para allá a buscar solución. O sea, yo no puedo seguir viviendo acá, yo tengo mi casa con 2 metros de agua, entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que venir para acá. Sí, exactamente. Entonces, la condición, por ejemplo, de que no tuviéramos jarillón es muy crítica. ¿Por qué? Pues, principalmente pues porque todas las personas se verían afectadas por la inundación del río Cauca. Segundo, la infraestructura de servicios públicos también se vería afectada. Y tercero, la crisis humanitaria que se vendría sería muy compleja, porque aparte de todo, las zonas más densamente pobladas de Cali están en esta zona de acá. Entonces imagínense, ellos, así como el ser humano, también van a buscar algún tipo de lugar donde puedan estar tranquilos. Y también se van a venir para acá. Ah, pero esto es porque en alguna zona de pronto alcanza a tocar la mancha,
esa comuna, pero no estaría en riesgo alto. Aquí estaría mayor grado de impacto por inundación, serían la 21, 7, 6, 3 y 14, las que están en todo pegado al río. Luego estarían en riesgo medio la 5, 8, 12, 16 y 15, y Navarro, en riesgo medio. Sería la 21. Ujú. 21 21 está acá arriba, sí. La 6 está arriba, está en riesgo alto. ¿Qué creías que no? Y entonces las demás estarían en riesgo medio o bajo, que estaría incluido el corregimiento de Navarro. Entonces, este riesgo que está aquí no significa que solamente esas comunas se van a ver afectadas, se ve afectado todo Cali. O sea, básicamente los estudios dicen que Cali habría que evacuarlo en más o menos 48 horas, porque la crisis de salubridad sería bastante compleja. Entonces, por eso la importancia del Jarillón de Cali. Ya hay una condición, y es que la zona inundable del Cauca está ocupada. Ya no se puede hacer nada contra eso. Ya Cali se desarrolló así. Las personas que están aquí van a seguir viviendo ahí. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una acción de reducción. ¿Qué acción de reducción es? Una estructural correctiva que me ayude es, esto que está aquí rojo es el Jarillón del río Cauca. Y es poder evitar que esas viviendas se afecten directamente y que las que no se afectan directamente, pues también no vayan a tener ningún tipo de problema por la infraestructura de servicios públicos que está ahí. Ya se hizo dentro de... Sí. Cuando se generó el proyecto Plan Jarillón, inicialmente se llamaba Plan Jarillón de Cali y Obras Complementarias, que era PEJAOC. En ese PEJAOC lo que se hizo fue, esas obras complementarias eran reforzamiento principalmente, por ejemplo, de las plantas de Puerto Mayarino, de la de Petar y demás, y la de bombeo, y se hizo mejoramiento ahí estructural, se levantaron unos metros y demás para lograr evitar la afectación. Y también se hizo mejoramiento de las lagunas de descarga del Pondaje y Charco Azul, que eran las obras complementarias. Pero igual la afectación, o sea, no puedo yo solamente mejorar las plantas y dejar que toda la gente se inunde. O sea, tocaba sí o sí hacer algún tipo de intervención y por eso fue que se creó el Jarillón. Jarillón toma, aquí no se alcanza a ver, pero este es el canal Interceptor Sur, o el canal CBC, que va desde la escombrera de la 50. La escombrera de la 50. Baja por todo, sí que este es el río Cañaveralejo. El río Cañaveralejo aquí se encauza y se cae al canal de la 25 y luego ese canal de la 25 se une a este canal Interceptor Sur. Entonces este canal Interceptor Sur baja con toda el agua de estos ríos de acá y con aguas de los canales y baja hasta el Cauca acá abajo. Entonces el Plan Jarillón interviene en lo que es canal Interceptor Sur, toda la zona en contacto con el río Cauca y creo que es 1,5 km sobre el río Cali, también, eso que está aquí. También hay afectación por erosión y demás, entonces también se incluyó porque también hay plantas de Cali. Sí, pero el río Cali. Sí, no tengo mucho conocimiento del tema y sería responsable darle a usted algún tipo de información, pero sí sé que hay unos compañeros que asisten a esas mesas, principalmente con el DACMA, para tratar ese tema. ¿Cuál es la afectación ahí? Principalmente es la zona industrial de Jumbo. Hay una zona industrial de Jumbo para retener el flujo. Ah, vale, entiendo. Ok. Sí, sería hacer como una planta similar a la planta que hay de bombeo en el Paso del Comercio. Sí, es que, ¿cuál es la complejidad y lo que usted dice? El tema del fenómeno del embalsamiento o lo que dicen reflujo o contraflujo. Es que cuando yo tengo, por ejemplo, normalmente en condiciones normales, la salida de un canal, que no se le dice caño, recuerde que se dice canal, porque es canal de aguas lluvias, el canal pues evacúa normalmente sus aguas limpias, aguas lluvias, hacia el río, ¿cierto? Cuando el río está muy alto, entonces el canal simplemente se devuelve porque el nivel del río a donde lo va a tirar el agua es mucho más alto. Entonces el agua del río Cauca empieza a llenar ese cauce. Entonces se produce ese tipo de fenómenos. Para eso se crea la compuerta que usted está diciendo, la compuerta que evita que el agua del río Cauca se meta por ese cauce, empiece a subir y no pueda evacuar el agua que ya viene normalmente de ese canal. Entonces hay que esperar, lo que le dicen Cali debería ser así, esperar a que ocurra un evento de lluvia extrema, un evento de lluvia complejo y ver la funcionalidad. Pero sí hay que estar entonces muy pendiente de la situación. No conozco el tema de fondo, por lo que le digo, no podría darle información, sería irresponsable de mi parte, pero sí sería importante tener monitoreado constantemente esa situación y si ya están viendo que no está funcionando, pues de una hacer el llamado. Porque... Sí, claro, sí, eso es uno de los objetivos, sí, eso es un objetivo que de hecho está dentro del plan de desarrollo, creo, y pues obviamente cambiar todo el alcantarillado de Cali en una sola administración, pues no podríamos hacer ninguna otra cosa
O sea, no podríamos hacer nada más sino solamente cambiar eso. Entonces, pues no se puede. Eso es entendible. Pero sí hay que priorizar zonas. O sea, no se puede hacer el 100%, pero sí podemos hacer el 1% cada, no sé. Sí, hay que, por eso le digo, se priorizan espacios. O sea, básicamente, somos una ciudad, sí, somos una ciudad que no somos ricos en la ciudad. Sí, pues hay cosas que se manejan internamente que yo, como le digo, no seré responsable de mi parte de manejarlo. O sea, a veces cuando ocurren esos colapsos súbitos del alcantarillado es que hay una fuga minúscula, así sea en un tubo, y esa fuga minúscula empieza a lavar el suelo. Entonces, cuando esa agua empieza, a poquito, empieza a lavar el suelo, es que le empieza a mover las partículas interiormente y empieza a socavar. Y entonces, básicamente, la capa asfáltica se queda sin base y colapsa. Freático, sí, ese es hasta donde llega el agua naturalmente en el suelo. Entonces, si es muy alto también, tenemos condiciones distintas, por ejemplo, para construir. Esa es una condición intrínseca del suelo que es bastante... Con eso no se puede pelear, básicamente, no. Esa es una condición con la que hay que vivir. Sí, porque es una condición del suelo muy específica y, por ejemplo, los estudios técnicos para poder construir tienen que identificar el nivel freático y construir de acuerdo a eso, no eliminarlo. Básicamente este es el último tema, estamos en reducción del riesgo. Entonces, reducción del riesgo se compone de 3 subprocesos. Es reducción del riesgo prospectiva, correctiva y protección financiera. La reducción prospectiva, básicamente su definición es un enfoque proactivo utilizado para identificar, analizar y disminuir los riesgos antes de que ocurran. Entonces, la prospectiva es saber, de acuerdo al análisis técnico, estudios de suelo, estudios de escorrentía, climáticos y demás, se dice, listo, esta zona que está aquí no ha ocurrido, bueno, ha ocurrido de pronto en tiempo geológico hace muchos años. No ha ocurrido un evento, por ejemplo, por inundación, pero los estudios dicen que puede ocurrir una inundación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No ha ocurrido en este momento, no ocurrió ayer, no ocurrió hace 8 años, pero ocurrió hace 1000 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, esa es la reducción prospectiva. Dale más adelante, por favor. La reducción prospectiva tiene varios enfoques, principalmente es el enfoque anticipado. Aquí sí es decir, no es como siempre actúan, por ejemplo, las instituciones a nivel gubernamental, es que se dice que siempre actúan cuando ocurre la emergencia. En este caso, por eso se creó la reducción del riesgo prospectiva. Ya hay análisis, ya hay estudios técnicos, por ejemplo, en Armero. Ya existía un estudio que me decía por dónde bajaba el lahar de la erupción, ¿cierto? Ya me decía hasta dónde llegaba, hasta qué viviendas afectadas, qué municipios afectados y demás. Entonces, hacer acciones referente a eso, no quedarse callado ni quedarse quieto con eso. Entonces, esa es la parte de prospectiva. Primero, un enfoque anticipado. Identificación de riesgos es realizar un análisis exhaustivo para identificar qué es lo que me puede afectar. Y desde estrategias preventivas, que se diseñan acciones antes de la afectación para minimizar las consecuencias del evento. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que nos preparamos para. Aquí no estamos poniendo el muro de contención porque ya se nos vino la loma. Aquí es mucho antes poder identificar de acuerdo a eso y hacer esas acciones. Dale la siguiente, por favor. La correctiva, pues como su nombre lo dice, es que ya ocurrió, ¿cierto? Ya ocurrió la inundación, ya ocurrió la avenida torrencial, ya ocurrió el movimiento en masa, está en tránsito, o sea, está ocurriendo en este momento o ya ocurrió y yo tengo que trabajar sobre sus consecuencias. Entonces, recoger el material, acomodar la vía, recoger la vivienda que colapsó, hacer toda la atención de la emergencia y luego hacer algún tipo de acción para estabilizar un talud, por ejemplo, si es un movimiento en masa, o hacer un jarillón porque ya se me inundó la casa. ¿Cierto? Entonces la correctiva básicamente es esa, es acciones después de que un riesgo se materializa. Y la reducción correctiva tiene enfoques pues reactivo, básicamente es reaccionar frente al tema. Aquí no se está haciendo ningún trabajo anterior, sino ocurrió el evento, se caracterizó el evento ocurrido y se hace algo respecto a eso, corrección de consecuencias y aprendizaje y prevención futura. Eso nos ayuda entonces para identificar cómo es la dinámica natural en ese espacio que sufrió la afectación. Sí, eso es un periodo de retorno. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un periodo de retorno de un río que puede decirme su caudal máximo en 500 años, pero también puedo tener uno en 200 años, o puedo tener uno en 1000. Eso depende del estudio técnico que se haga. Y de acuerdo a ese estudio técnico, yo ya realizo la acción de reducción. Por ejemplo, si yo tengo una creciente súbita de un río que me dice en 500 años puede tener usted una creciente de 30 metros cúbicos por segundo, yo hago esa acción de reducción frente a eso. Entonces ese estudio me dice que yo debo hacer un jarillón de 3 metros de altura. Pero si yo lo hago, por ejemplo, en un periodo de retorno de 200 años, puede ser menor.
Entonces me dicen, no, en 200 años usted puede tener no 30 metros cúbicos como en 500, sino puede tener 20. Pero Entonces, ahora que las lluvias han sido diferentes, es corto tiempo, pero mayor cantidad. sí, eso es, sí, por eso le digo, depende del estudio, del enfoque del estudio. Eso no es ¿A qué se debe eso? a las condiciones del fenómeno como tal. Y las condiciones, sí, las condiciones históricas y las condiciones a futuro. O sea, por ejemplo, De la para, lluvia. sí, por ejemplo, para inundaciones se usan, se usa información climatológica y meteorológica de la cuenca más arriba, porque lo que me llega aquí, por ejemplo, es lo que sale de las lluvias que están más arriba. Entonces se hace un estudio hidrológico, climático y meteorológico que me dice, en esa cuenca puede llover probablemente los últimos 500 años ha llovido de tal forma. Y tenemos etapas y momentos en los que por eventos de variabilidad climática, frentes fríos y demás que llegaron, tuvimos un día que tuvimos una lluvia máxima de, como le digo, 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, en esos 500 años, el evento máximo fueron 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo me preparo para eso, porque es una lluvia que no me va a exceder eso constantemente. Entonces me preparo para el peor escenario en ese tiempo. Si yo ya abarco 1000 años, por ejemplo. Y la última parte de la reducción del riesgo, del proceso de reducción de riesgo es protección financiera. Entonces, protección financiera, ¿qué les suena a ustedes? La tica, ¿cierto? Es saber si va a ocurrir, si yo ya tengo identificado, caracterizado el fenómeno, el sismo, el movimiento en masa y demás. ¿Cómo va a responder yo por eso? Eso no se responde por buenas acciones, se responde con plata y con aseguración, exactamente, y con aseguramientos. Entonces, aquí hay una parte muy importante que es yo poder garantizar, independientemente por recursos propios, poder responder frente a una emergencia, porque también abarca la parte de la atención de la emergencia y la parte de recuperación y reconstrucción. Entonces, es identificar el recurso que yo requiero para atender la emergencia, evitar la pérdida de vidas, o la mayor pérdida de vidas, y también saber cómo voy a trabajar para poder reconstruir lo afectado. Básicamente es eso. Aquí hay una parte muy importante de protección financiera que es el aseguramiento y reaseguramiento. Cali tiene unos seguros de toda su infraestructura y unos reaseguros de toda su infraestructura en caso de que ocurra algún tipo de afectación. Entonces es importante tener en cuenta el tema de protección financiera. Y bueno, protección financiera, objetivo, reducir las pérdidas económicas, garantizar la continuidad de las operaciones de emergencias y los gobiernos, proteger la estabilidad económica de los afectados y distribuir adecuadamente los riesgos financieros entre distintos actores. Y estos ya son los mitos, lo que les comentamos al principio. Las temperaturas al centro de la Tierra pueden ascender hasta 6.700 grados Celsius. Entonces un cambio de temperatura en superficie de 5, 10, 15 grados, por mucho que no ha ocurrido, pero digamos que tengamos 15 grados de diferencia de la temperatura atmosférica al nivel del suelo, eso no me va a producir un sismo. Entonces es importante irnos quitando esos mitos de la cabeza. Segundo, el sol como precursor de incendios forestales, ya lo hablamos en la parte de incendios de cobertura vegetal. Y esta parte es importante también que les comentaba, y es lo que la gente dice que, por ejemplo, en Cali, que tenemos una falla que baja por la Roosevelt y sube por McDonald's y se baja por la clínica de Dr. Pepito y sube luego hasta la Quinta. Eso es falso, porque nosotros tenemos un sistemas de fallas que están acá. Esos sistemas de fallas pueden producir sismos muy superficiales, de no muy alta magnitud comparados a los de subducción, pero sí me puede producir afectación en Santiago de Cali. Entonces tenemos un sistema de fallas que es la falla Calipatía. Usted no va a ver la falla como un roto en el suelo. Eso no existe. Las fallas como tal son trazos, son simplemente como, ¿cómo se puede decir? Como estrías que van en el suelo. Yo no voy a ver un trazo así rectico para ver la falla. Entonces es entender que Santiago de Cali, por esa zona específica de la Roosevelt, hay una condición de suelo específica que me produce que se amplifiquen los sismos en esa zona, pero no necesariamente es que pase una falla por ahí. Independientemente de eso, Santiago de Cali no se ve solamente afectado por sismos en la zona de la Roosevelt, que siempre se ve afectada. Es la zona que mayor peligrosidad tiene por su condición intrínseca del suelo, pero todo Santiago de Cali se ve afectado. ¿Listo? Entonces esa es la última información y muchas gracias.